Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Los voy a invitar a que ustedes abran su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, porque lo que voy a predicar tiene que ver con lo que está en este libro, para que usted no se vaya de aquí bateado, para que usted no se vaya de aquí sin tener por lo menos un panorama más amplio de lo que vamos a predicar, porque pasó así. Vamos a leer solo unos versículos y yo les voy a explicar la historia porque sería muy larga si la leemos toda. En tiempo de el profeta Samuel, cuando Samuel estaba niño, había un sacerdote llamado Elí que tenía 2 hijos que eran sacerdotes, pero eran unos impíos que trabajaban en la obra del Señor, no tenían temor de Dios. Usted lo puede leer ahí en 1 Samuel. Y entonces los filisteos, los enemigos del Señor, se levantaron contra ellos y entonces ellos dijeron: vamos a luchar contra los filisteos para librar batalla contra ellos y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y se les ocurrió una idea porque así tal vez lo habían visto antiguamente y dijeron: bueno, vamos a hacerlo nosotros también. Y dijeron: llevemos el arca de Dios a la batalla para que Dios con su presencia nos libre de nuestros enemigos, porque el arca de Dios, el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios. Pero Dios quería tratar con ellos para que no fueran religiosos y no tomaran el arca como un amuleto, siendo ellos sin temor de Dios, que no creyeran que aunque anduvieran mal con Dios, todo el pueblo y también estos sacerdotes, para que no creyeran de que Dios los iba a librar solo porque llevaban el arca, porque Dios no quiere que aprendamos esas cosas. Dios, su presencia, la presencia de Dios va a estar con nosotros mientras nosotros andemos bien con Él, porque si no, no. Dios no es un objeto para poder manipularlo como queramos. Entonces, en el capítulo 4 y 5 habla de esas cosas que pasaron. Los filisteos, cuando los hebreos fueron a luchar contra ellos, mataron muchos hebreos y tomaron en posesión el arca. Imagínense, los filisteos se llevaron el arca. No les pasó nada hasta que pusieron el arca en el templo de Dagón, su dios. Y Dagón caía, la imagen de Dagón caía postrado delante del arca, del pacto, y entonces empezaron también a salirle tumores a toda la gente de los filisteos, de la gente de la región, y entonces dijeron: es por esa arca que trajeron, no, tenemos que devolverla. Y en el capítulo 6, donde les dije que leyéramos, dice versículo 1: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar. Por todas las cosas malas que les estaban pasando, les había caído la plaga. Entonces, mire, lo que hacen es llamar a sus adivinos, etcétera. Y entonces ellos, dice el versículo 3, dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecedle una reparación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron: ¿y qué reparación le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de los ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aligere su mano sobre nosotros,
sobre nuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, uncid las vacas al carro, pero no dejéis que sus becerros vayan tras ellas, sino hacedlos volver al establo. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar como ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Si sube, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que ocurrió por accidente. Bueno, eso es lo que dijeron ellos. Incluso hicieron una prueba: traigan unas vacas que estén con ternerito. Usted sabe, yo no sé si algunos han visto ese caso, pero cuando una vaca está criando, no le pueden quitar el ternero, porque la vaca no se pone inquieta y no quiere que le quiten el ternero. Yo no me acuerdo cuántas veces, mi abuelo tenía vacas y vivíamos a la par, cuántas veces ya sea la vaca mugía, así se dice, yo creo, por el ternero, o al revés, el ternero bramaba por su mamá. A veces lo despertaba uno la vaca afuera, que se escapó del potrero, se llevó la cerca y todo, andaba buscando el ternero. Ahí lo despertaba uno a las 5 o 4 de la mañana. O a veces el ternero que pasaba toda la noche: mamá, mamá, y no lo dejaba dormir a uno. Esa prueba hicieron ellos. Entonces dijeron: bueno, si las vacas se devuelven, entonces pongámosle esa prueba. Si siguen con el arca, ya es que eso es de Dios. O sea, fue que de verdad Él nos trajo este mal. Las vacas siguieron con el carruaje que le hicieron, un carro nuevo lo hicieron, a la manera de ellos, y el arca se fue. Luego los habitantes de esa zona tomaron el arca, la bajaron, etcétera. Eso usted puede leerse la historia completa, porque pasaron cosas ahí duras. Empezaron a morirse también la gente de ahí. Bueno, entonces, después de que pasaron algunas situaciones ahí, dice el capítulo 7, vea el capítulo 7, versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim, estos son hebreos, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Estos eran de la tribu sacerdotal. Abinadab era un sacerdote, su hijo Eleazar era otro sacerdote. Lo santificaron para que él se encargara del arca. Solo los sacerdotes podían tocar el arca. Solo los sacerdotes, o la tribu sacerdotal santificada, guardada para ese trabajo, podían hacerlo. Si no, morían delante de la presencia de Dios. Bueno, ahora sí, vamos al pasaje que les dije primero de Crónicas, capítulo 13. Pasaron muchos años, 20 años aproximadamente, o por ahí. Ya David es rey de Israel, yo creo que más tiempo que eso. El reinado de Saúl había durado 40 años, entonces digamos que había pasado ya muchos años. Y en el capítulo 13 de Primero Crónicas dice: entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios junto con nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. La presencia de Dios estaba en ese, o el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. Diga, el asunto parecía bien a todo el pueblo.
Pero ¿qué le parecía a Dios? ¿Le consultaron a Dios? No dice, no le consultaron a Dios. Vamos a seguir. Versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajeran el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Jehová, Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab, ¿ve? Todo ese tiempo había estado ahí. La llevaron, dice, en un carro nuevo. Diga carro nuevo. Es importante, diga carro nuevo. Lo sacaron de la agencia. Fueron ahí a la Toyota y sacaron un Hilux último modelo. Lo necesitaban con cajón. Solo que este Hilux los llevaba, lo tiraban unos bueyes. Dice, era dos bueyes de fuerza. Ese estaba varado. Ok. Dice, y llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Si leemos el pasaje, en otro pasaje, en el 1 Samuel, se da uno cuenta que Usa y Ahío eran otros dos hijos de este señor Abinadab. David, dice el versículo 8, y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Cómo se regocijaban? Con todas sus fuerzas. Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Un culto como el de nosotros hoy. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Diga, los bueyes tropezaban. Y lo hirió porque había extendido su mano hacia el arca y murió delante de Dios. ¿Quién lo hirió? Lo hirió Dios. Se encendió, dice el versículo 10, se encendió contra Usa el furor de Jehová. Ahí voy. Se encendió contra Usa el furor de Jehová. O sea, Dios se llenó de enojo. Diga, Dios se enoja. Y lo hirió porque había extendido su mano hacia el arca y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar porque Jehová había castigado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, significa la brecha de Usa, hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día, tuvo temor de Dios aquel día, le dio miedo y dijo, ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Después de lo que vio, después de lo que pasó. Y no trasladó David el arca a su casa, la llevaba para su casa, nada menos y nada más que la llevaba para su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom el geteo. El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de la familia de Obed-edom, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo cuanto tenía. Vea qué lindo. Ok, ahora en el capítulo 15, vamos a leer unos versículos nada más para que ustedes se convenzan de algunas cosas importantes ahí. Dice versículo 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Diga, arregló un lugar. Ya no es en su casa, es en otro lado. Y le levantó una tienda, ¿ve? Ya hizo un lugar, un tabernáculo para la casa el arca de Dios. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para que llevaran el arca de Jehová al lugar que él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, a Uriel el jefe y sus hermanos 120 de los hijos de Merari, a Asaf el jefe y sus hermanos 220 de los hijos de Gersón, a Joel el jefe y sus hermanos 130 de los hijos de Elisafán, a Semaías el jefe y sus hermanos 200 de los hijos de Hebrón, Eliel el jefe de sus hermanos 80 de los hijos de Uziel, a Abinadab el jefe y sus hermanos 112. Luego tomó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel,
Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Abinadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ya la tercera vez que habla de un lugar que le preparó. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Diga, según su ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Otra vez, conforme a la palabra de Jehová, diga. ¿Qué es todo esto, hermanos? ¿Qué pasa aquí? Este es un ejemplo de cosas que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a las cosas que sucedieron aquí. El título de este mensaje es Benditos tropiezos. Diga, benditos tropiezos. Benditos tropiezos, porque cuando vienen los tropiezos son para ayudarnos a cambiar, son para corregirnos. Cuando tropezamos en el camino y nos llevamos uno de esos golpes fuertes, o a veces no tan fuertes, sirven para que nosotros meditemos, nos pongamos a pensar cómo está, qué hicimos mal, qué no hicimos bien, qué hicimos pensando solo en nosotros, por qué lo hicimos de esta forma, por qué lo hicimos de la otra, en qué fallamos a Dios. Entonces yo saqué algunas preguntas que podemos hacernos de aquí. La primera pregunta es: ¿alguien le preguntó a Dios si había que trasladar el arca? Porque si ustedes van a Primero de Crónicas, en Segundo de Crónicas, cuando se narra este acontecimiento en el capítulo 6, lo narra también Segundo de Crónicas, dice que David 2 veces cuando iba a ir a la guerra, le preguntó al Señor: ¿podemos ir a la guerra? Y el Señor le dijo: sí, hágalo así, esa. Y otra vez vino guerra y David le preguntó. Pero esta vez que había que trasladar el arca, David no le dio mucha importancia. Seguro dijo: no, es bueno lo que vamos a hacer. Vamos a trasladar el arca. Hace tiempo está en la casa de Abinadab, allá lejos. ¿Por qué no la traemos a Jerusalén? ¿Por qué no la traemos aquí a la ciudad de David? Y entonces le ponemos atención, eso dijo él. Hace tiempo no le ponemos atención al arca de Dios, o al arca del pacto. Entonces, la primera pregunta es esa: ¿alguien le preguntó a Dios qué había que hacer? O sea, si había que trasladar el arca. No dice la palabra, no le preguntaron. Le preguntó a todos, le preguntó a los sacerdotes, le preguntó a todo el pueblo, etcétera, a todo el mundo, toda la asamblea. Dice que dijeron, el asunto les pareció bien a todos, a todo el pueblo, y dijeron: sí, traigamos el arca. Otra pregunta es: ¿de quién fue la idea de la carreta y los bueyes? ¿De quién fue la idea esa? ¿A quién se le ocurrió una carreta de bueyes? ¿Quién provocó el tropiezo de los bueyes también? Es importante pensarlo. Si se estaban tropezando los bueyes, iban para el suelo los bueyes con todo y carreta, y el arca del pacto también. ¿Quería Dios enseñarles una lección por medio de todo esto? Son preguntas que nos hacemos. Le invito que usted, cuando lea la Biblia, hágale preguntas. Si usted no le hace preguntas al texto bíblico, usted nunca va a encontrar respuestas. Y no hay pregunta mala. Hágale cualquier pregunta a la Biblia. Dios no se va a incomodar, ni Dios me va a hacer sentir mal. Haga como un buen periodista haciendo preguntas, no como los periodistas de Repretel o los de Canal 7, no, que dicen la respuesta de una vez, preguntan respuestas. La gente solo dice sí o no. No pueden explicar nada. Bueno, hágale preguntas a la Biblia, y cuando usted le hace preguntas a la Biblia, en algún lado de la misma Biblia está la respuesta, y así usted aprende. Así somos edificados. Ok, ¿por qué Usa murió? Vea las preguntas que estoy sacando yo ahí. ¿Por qué Usa? ¿Por qué le tocó a él? ¿Por qué David no quiso llevarse el arca a su casa cuando vio aquello que había pasado? ¿Por qué David dijo: uy, no la llevo a mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué sí a la casa de Obededón?
Porque David dijo, no la llevemos a la casa, llevemos la casa de Raúl y Virna. ¿Ah? Porque si a la casa de Obededón. ¿Por qué bendijo Dios la casa de Obededón? Y usted puede sacar más preguntas que esas. Estoy seguro que usted le puede sacar más preguntas. Y usted va a ir descartando preguntas cada vez que se busca en el texto bíblico. ¿Por qué? Y algunas tal vez diga, no, se las responde otra de las preguntas. Entonces aprendemos algunas lecciones aquí. Lo primero que aprendo aquí es que la presencia de Dios no es un objeto para manipularlo. O sea, lo mismo que hizo Ofni y Fines, los sacerdotes de Elí, cuando llevaron el arca a la batalla, que creyeron que Dios era un objeto que podían llevar, como nos enseñaron a nosotros, a andar un crucifijo aquí para protección, o andar un escapulario para protegernos, o andar un rosario, o etcétera, todas las cosas que nos enseñaron que podíamos hacer, o patas de conejo, o otras cosas que enseñan por ahí. Todas esas cosas son solo objetos, y usted por andar una de esas cosas, o por tener la Biblia en la casa abierta ahí en el Salmo 91, y entonces usted se va a ser librado, porque el Salmo 91 es de protección, y eso le dicen los brujos y las brujas. Usted tiene Biblia en su casa, vaya, ábrala en el Salmo 91 para que el Señor lo proteja. Usted no va a ganar nada, porque a los que Dios protege, los que viven en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero al que lo vive, al que lo cree, al que lo experimenta, no necesita tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Lo que usted necesita es tener su vida abierta en el Salmo 91 y su corazón, para que usted sea librado del mal y de todas esas cosas. Usted no necesita tener palma bendita detrás de la puerta de su casa, y que cuando viene una tormenta, entonces usted la quita de ahí y le prende fuego, porque hay que prenderle fuego para que se vaya la tormenta. Eso nos enseñaron, y eso nos enseñan todavía. La palma bendita, la palma esa de la Semana Santa del Domingo de Ramos, cuando viene el Señor, el Señor no es la imagen esa montada en un burro, así era en Cartago, la montaban la imagen, llevaba la imagen, la montaban en el burro, y así venía caminando el burro, venía el burro caminando, y la imagencilla así, y los colochos, para allá para acá, para allá para acá. El Nazareno, sí. Ah, sí, si se caía el Nazareno, había que llevarlo agarrado, porque si se caía el Nazareno se hacían 1000 pedazos, ¿verdad? Entonces todo el mundo con las palmas, porque había que, y el sacerdote le había echado agua bendita, o después le echaba agua bendita a las palmas, para que cada uno se llevara usted la palma para su casa, y entonces un pedacito de la palma, o la palma entera ahí, la pegara detrás de la puerta. Y cuando venía una tormenta, un temblor o alguna cosa, usted solo sacaba la palma y le prendía fuego. Y el humo de la palma, entonces todo eso disipaba las cosas malas. Una de tantas supersticiones, porque cuando usted viene a Cristo, usted tiene que dejar esas supersticiones. Y no hay nada que dé más tristeza que ver un cristiano todavía supersticioso. Y ya no creemos entonces en palmas, creemos en aceites y en cosas de esas. Aceites ungidos y pañuelos y la rosa ungida y el vaso de agua y esas tonterías que, bueno, la presencia de Dios, lo primero que aprendo aquí, hermanos, la presencia de Dios no es un objeto para manipular. Usted no puede manipular a Dios. Dios no es una máquina de esas tragamonedas que cuando usted le echa le va a salir algo bueno ahí o le va a dar. No crea que Dios es así. Si usted no puede ser de las personas que dicen, Señor, si vendo este carro bien vendido, entonces te doy el diezmo, Señor, ayúdame. Ya ahí hay un trueque. Si yo vendo este lote, entonces lo doy para la iglesia. Hermanos, oremos. Eso muchas veces pasa. Pero lo que quiere la persona es vender aquello y que doblarle el brazo a Dios para que poder vender su... Entonces cuando lo vendió, sí, lo da y toda la cosa, pero había algo de por medio ahí. Necesito la ayuda de Dios, o sea, no sé. El asunto ese de que Jacob también lo hizo así, Jacob le falló al Señor ahí. Dice Jacob, Señor, si tú me bendices, si me haces prosperar, de todo lo que ganes, Señor, yo te daré el 10%. Léanlo en Génesis. Todavía estaba un poquito desfasado Jacob, no se había encontrado con el Señor y eso, y le puso condición, si me prosperas te doy.
y si no, no le doy. O sea, es como diciéndole, si me lo hace, sí, si no, no. Entonces Dios no es un objeto, hermanos, no lo tratemos como si fuera un objeto. Recuerden que no es el genio de la lámpara, donde usted llega y soba ahí, le frota la lámpara y sale el genio. Y muchos cristianos creemos que Dios es nuestro genio y lo tenemos ahí nada más para cuando lo necesitamos. Pero cuando no lo necesito, métase en la lamparita ahí, se me queda ahí, no me diga qué tengo que hacer. Yo ya sé. El Dios metido en la lámpara. Y viene un apuro y sobo la lámpara para que salga el genio. El Dios de las necesidades, el Dios bombero nada más. Otra cosa que aprendo aquí es que somos administradores, no señores de la iglesia de Dios. Yo no me puedo enseñorear de la iglesia, ni tampoco de nada de Dios, ni de las cosas. Yo soy un administrador de mis hijos, soy un administrador de los bienes materiales que tengo. No son míos, son del Señor. No tengo que enseñorearme. David creyó, se le había subido ya mucho a la cabeza el asunto. Imagínense ustedes, es que ¿saben qué es lo que tengo aquí? No nos relajemos ante lo sagrado, no agarre demasiada confianza, no se haga confianzudo delante de Dios. Póngale cuidado a esto, porque muchos creemos que tenemos a Dios en la bolsa. Y porque somos cristianos y leemos la Biblia, tenemos un ministerio y hacemos y deshacemos, entonces ya lo tengo al Señor ahí. Y entonces agarro tanta confianza que hasta ya empiezo a faltarle el respeto y ya ni le pregunto qué hacer. No, yo tengo la bendición de Dios para hacerlo y ya ni le pregunto. Imagínense ustedes si ustedes fueran administradores de un negocio y la persona toma decisiones y no le pregunta al patrón, ¿verdad? Ustedes son los dueños y aquel no les pregunta, no hay que preguntar. Si voy a hacer o no voy a hacer. Con Dios es así. David había matado a Goliat, la gente lo aclamaba, lo alababa, ya era rey, había ganado batallas contra los filisteos y todo, y se le olvidó el Dios que lo tenía ahí. Mire, voy a llevar el arca a mi casa como si fuera cualquier cosa. ¿Entienden el punto? No nos relajemos tanto de manera que creamos que Dios o con Dios podemos hacer cualquier cosa. Vemos por eso en este tiempo gente, pastores incluso haciendo cosas en los púlpitos, en los lugares de adoración, en las iglesias donde se va a orar, donde se va a alabar al Señor, haciendo cosas que usted dice, Dios mío, pero eso no, eso es como para, no sé, para un espectáculo, para otra cosa. Ya le faltaron, ya se les pasó el respeto al Señor, ya no lo respetan. Ya están haciendo cosas que no son. Ya se volvió un espectáculo, o ya lo que quiero es ganar rating, o que me vean muchas personas y que vean, ¡ay, mira! Y ya entonces se vuelven light y ya, no sé, no respetan a Dios. Este es un lugar de adoración, pero cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo también. Y entonces tengo que respetar a Dios en este templo. Honrar a Dios en este templo. Entonces yo tengo que usar mi templo para la gloria de Dios. Si le meto cosas a este templo que no glorifican a Dios, si se lo meto por los ojos al templo o por los oídos con cosas que no convienen, no solo chismes y cosas de esas, sino también música que no conviene o cosas de esas, o le meto a este templo por la boca excesos, o si hago con este templo cosas que no tengo que hacer, entonces no estoy honrando a Dios y no estoy tomándolo en cuenta a Él. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Vamos al texto. ¿Qué está pasando aquí? No sé, llevemos el arca a mi casa, dice David. Llevemos el arca a mi casa porque el arca es símbolo de la presencia de Dios y de la bendición y hagamos un culto tremendo para llevarla. ¿Y vieron lo que pasó? Empezaron con címbalos, todos los levitas ahí tocando, etcétera. Y una de las cosas que aprendo aquí es que no pretendamos con un culto avivado manipular a Dios tampoco. O sea, tampoco garantiza el jolgorio y la algarabía, las panderetas y la danza, de que la presencia de Dios está allí, o que con eso vamos a comprar a Dios si estamos mal en otras cosas.
Aunque usted se sepa todas las de Marcos Witt y todas las de Danilo Montero y todas las de Jesús Adrián Romero y las cante más lindo que cualquiera, más lindo que ellos, si su vida no está en regla con Dios, Dios no va a recibir esas alabanzas. Dios no las va a recibir. Dios lo que quiere corazones arrepentidos. Ahora, la pregunta de los bueyes y el tropiezo de los bueyes. ¿Tropezaron los bueyes o tropezaron los planes del hombre? Esa es la cosa. Yo creo que aquí lo que tropezó fueron los planes de David y de todos los demás. Nuestros actos deben hacernos reflexionar. Cuando este hombre cayó muerto, claro, David dijo, ay mamá, algo anda mal. Aquí algo anda mal. La idea no era un funeral. La idea más bien era, no sé, un culto de avivamiento para llevar el arca a mi casa. Pero usted sabe estar en un culto y que de un momento a otro alguno de nosotros caiga muerto con un ataque ahí. ¿Ah? Le pasó a los apóstoles. Estaban ahí en medio de la asamblea y eso, llegó Ananías y Zafira y mintiéndole al Espíritu Santo, y los jóvenes cumplieron su ministerio, eran enterradores en ese tiempo. Los jóvenes, no sé si usted lo ha leído, trajeron los jóvenes y se fueron a enterrar a Ananías. Después llegó a Zafira y cayó muerta y también los jóvenes fueron a enterrarlo, ¿verdad? Ese era el ministerio de los jóvenes en la iglesia primitiva, enterrar muertos. Los bueyes no tropezaron los planes de David. Nuestros actos entonces deben ponernos a reflexionar. Nuestros actos impulsivos afectarán a otros. Eso sí tengo que aprenderlo mucho. Mire, ¿acaso que murió David? Dígame usted. Murió otro. Y si nosotros hacemos actos impulsivos, actuamos impulsivamente, tomando decisiones que no tenemos que tomar, otro puede ser que vaya a pagar las consecuencias. Usa pagó las consecuencias. Cuando queramos hacer las cosas a nuestra manera, algo tendremos que pagar, algún Usa morirá. Tengamos cuidado con eso. Otra cosa importante aquí, con esto voy terminando. Prepara tu casa para la presencia de Dios. ¿Por qué no pasó nada en la casa de Obed-edom? Porque no cayó muerto Obed-edom y todos sus hijos, tenía muchos. La familia entera era grande. Precisamente por eso, la palabra de Dios nos enseña aquí hablando de Obed-edom, que este Obed-edom era portero en la casa de Dios, cuidaba las puertas de la casa, y había otro Obed-edom, que no se sabe exactamente cuál de los dos era, pero los dos trabajaban de levitas. Uno era cantor y toda su familia, y los otros eran porteros. Pero cualquiera de las dos familias que haya sido la familia de Obed-edom, se guardaban para Dios. Su casa era digna de que el arca llegara allí. David, ¿qué fue lo que dijo? No la llevemos. ¿Por qué? Pregunta, ¿cómo estaba la casa de David? Si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta cómo estaba la casa de David. Era un desorden. No estoy hablando de que dejó las cosas tiradas, no. Sus hijos, aquello era, la vida de David en sí, también en algunas áreas estaba muy mal. David dijo, no, yo no puedo llevarla. Caigo muerto yo y cae muerto todo el mundo en mi casa. Mejor llévensela a Obed-edom. Sabía quién era Obed-edom, sabía que su casa sí estaba preparada para recibir el arca ahí, y sabía que más bien Dios no iba a hacer nada malo en ese lugar, no iba malo en el sentido de que nadie iba a caer muerto. Ahora, termino con esta. ¿Hay bendición para los que honran a Dios? ¿Sí o no? Dice la Biblia que estuvo 3 meses el arca del pacto en la casa de Obed-edom. 3 meses. Y en esos 3 meses Dios bendijo abundantemente la casa de este hombre, Obed-edom, toda su familia. Pero respetaban lo que había llegado a su casa. Su vida era consecuente con la presencia de Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está la cosa en su casa? Queremos que la presencia de Dios esté en nuestra casa, en medio de pleitos, en medio de gritos, en medio de maledicencias.
Queremos que la presencia de Dios esté en nuestra casa y nos bendiga como Obed-Edom, porque tengo la Biblia abierta y vengo al culto y canto canciones evangélicas. ¿Cómo está nuestra casa? Estoy respetando a mi esposo, estoy respetando a mi esposa, los hijos respetan, etcétera, no sé. O la casa está patas para arriba. ¿Ah? Porque si usted desea, el arca de Dios puede estar en su casa para ser bendecidos. Pero si no, mejor haga las que hizo David, y por eso los puse a repetir esto. Luego David dijo, no, yo voy a preparar un lugar para el arca de Dios. Voy a prepararle un lugar. La verdad es que mi casa no está preparada. Yo necesito confesarle al Señor algunas cosas, necesito arreglar algunas otras, y le voy a preparar un lugar digno para que Dios venga a mi casa o venga a ese lugar. Mire, yo no sé si usted se dio cuenta, pero varias veces dijo David, es que al principio no lo hicimos así. El arca se llevaba sobre los hombros de los sacerdotes. El arca era una caja de madera con argollas por los dos costados, con unas barras que atravesaban de lado a lado. Solo los sacerdotes consagrados que se habían preparado para eso podían llevar el arca, nadie más podía hacerlo. ¿Cómo estaría la vida de Usa para que haya caído muerto? Pero Dios permitió aquel tropiezo, y dice el pasaje de 1 Samuel, de 2 Samuel, que eso fue una temeridad, lo de Usa, tratar de sostener a Dios, tratar de sostener la presencia de Dios. Cayó muerto por aquello. Y dice la Biblia varias veces, David lo dijo, es que la primera vez no lo hicimos así, lo hicimos mal. Yo no sé en qué tendrá que usted decir, sí, no lo estamos haciendo bien. Este pasaje, hermanos, es demasiado gráfico. Yo no sé si a usted le parece. Y no me venga a salir usted con, es que eso es el Antiguo Testamento. Era una figura, hermanos. Era una enseñanza, porque el Nuevo Testamento dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes para que aprendamos de ellas. El arca era figura, nada más una analogía de la presencia de Dios. Pero fue algo que pasó y sucedió así para que nosotros pongamos los ojos ahí y digamos, sí, hay algo que yo creo que no está bien, que tengo que corregir y que tengo que preparar, porque no quiero porque quiero que la bendición venga a mi vida y venga a mi casa. Quiero que en mi casa, quiero preparar mi casa, mi familia, mi lugar de trabajo también. ¿Cuántos quieren que les bendiga el Señor el negocio? Me decía un hermano ahí hace un tiempo, hermanos, mi negocio, me están ofreciendo poner una cámara ahí para vender cervezas y eso, ¿cómo la ve? ¿Para qué me pregunta si usted sabe lo que yo le voy a responder? Le dije. Lo que te vas a ganar vendiendo cervezas se te va a ir por otro lado, porque va a ser una maldición lo que vas a traer a tu negocio. Que es que quiero vender cigarros, dice otro por ahí, que tenga una pulpería. No, ¿para qué va a envenenar a la gente? Lo que se va a ganar en los cigarros se le va a ir el doble, el triple, el cuádruple por otro lado. Saco rotos, como echarle agua en un canasto, decimos nosotros aquí. Entonces usted puede hacer su negocio digno para que el Señor lo bendiga. Puede hacer su familia digna para que el Señor la bendiga. Su casa digna para que el Señor la bendiga. Su carro puede ser digno para que el Señor lo bendiga. Todo, nuestro corazón, nuestra mente, todo para que el Señor lo bendiga. Y no creamos como David, que podía hacer, se llevó un susto fuerte. Podía hacer con aquella arca como él quisiera. Y Dios se lo enseñó y aprendió la lección. Y alguien pagó las consecuencias. Que no tengamos que pagar las consecuencias. O alguien en nuestra familia,
o alguna cosa en nuestra casa tenga que pagar las consecuencias. Mire, no quiero, esto nadie sienta que los estoy amedrentando o amenazando o atemorizando. No. Es algo que está en la Biblia, yo se los tengo que decir. Y Dios me lo puso que se lo dijera. Si mi vida está mal, si yo ando en malos caminos, por más de que yo quiera hacer y deshacer, si yo ando, no sé, si soy una madre soltera y ando en malos pasos porque me estoy juntando con alguien y estoy teniendo relaciones sexuales con aquella persona, si tenemos una relación de unión libre, eso no lo avala el Señor y no lo bendice Dios. Entonces tenemos que arreglarnos en todas las áreas con Dios, en todo. Eso es lo que dice el Señor, porque el arca del pacto quiere estar en nuestra casa, la presencia de Él quiere estar en nuestra casa para bendecir. Yo quiero ser como Obed-Edom y que mi casa sea como la casa de Obed-Edom. Todos los bendijo el Señor. Yo me imagino que usted también, porque nadie va a decir que no, ¿verdad? Pero también algo tiene que morir. Algo tenemos que sacrificar para entender eso. Si tiene que sacrificar usted algo, sacrifíquelo delante del Señor. Si usted tiene más de un USA ahí, USA con Z, en su vida, que tiene que morir para que usted entienda, pues sacrifíqueselo al Señor y entrégueselo a Él. Benditos tropiezos.